Había una vez un soldado quien se unió a las Fuerzas Armadas con el profundo deseo de servir a su país. Carlos provenía de un pequeño pueblo en la región del Caribe, donde la vida avanzaba al ritmo pausado de las olas y los días transcurrían entre labores agrícolas y simples rutinas. En ese lugar, la educación no era una prioridad, y muchos jóvenes, incluidos él, no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir. A pesar de esto, Carlos creció rodeado de las historias orales de los ancianos del pueblo, quienes narraban aventuras y hazañas de tiempos pasados. En su corazón, el soldado siempre sintió una pasión oculta por entender el mundo a través de las palabras, aunque no supiera aún cómo descifrarlas. Desde pequeño, Carlos mostró una determinación que lo diferenciaba de los demás. A menudo se le veía trepando árboles para observar el horizonte o cuidando el ganado con una concentración que impresionaba a quienes lo rodeaban. Cuando cumplió los 18 años, decidió unirse a las Fuerzas Armadas, creyendo que sería la oportunidad de hacer algo grande y contribuir a un bien mayor. Aunque nunca había manejado un arma antes, demostró rápidamente ser un excelente tirador durante su entrenamiento militar, una habilidad que sorprendió a sus superiores y lo convirtió en uno de los soldados más prometedores de su unidad. A pesar de su valentía y destreza en el combate, había un obstáculo que lo seguía a donde quiera que fuera: su analfabetismo. En un entorno militar donde la comunicación escrita era fundamental, Carlos se sentía limitado. Los mapas, las órdenes y las estrategias estaban todas basadas en información que él no podía interpretar fácilmente. Los informes y las misiones a menudo requerían un conocimiento que iba más allá de la destreza física, y la falta de educación de Carlos era una barrera que lo hacía sentir avergonzado. Más de una vez sus compañeros lo encontraron mirando fijamente los documentos sin atreverse a pedir ayuda. Sin embargo, Carlos no era un hombre que se rindiera fácilmente. Las misiones se volvieron más peligrosas y complejas. Se hablaba de operaciones en zonas desconocidas, con estrategias que requerían una coordinación meticulosa. Fue durante una de esas reuniones en el cuartel, mientras el sargento hablaba de la importancia de la inteligencia en el campo, que Carlos tuvo un momento de revelación. Las palabras del sargento resonaron profundamente en su mente. Si quería ser más útil para su equipo, si quería sobrevivir y ayudar a los suyos, necesitaba superar su mayor desafío: aprender a leer y escribir. Esa noche, mientras todos descansaban, Carlos se acercó al compañero más letrado del grupo, un joven llamado Andrés, que había sido maestro antes de alistarse. Le pidió ayuda en silencio, con la cabeza baja, pero sus ojos mostraban una determinación que Andrés no pudo ignorar. Al día siguiente, después del entrenamiento, comenzaron las lecciones. Las primeras semanas fueron difíciles. Carlos, acostumbrado a cargar pesadas mochilas y correr kilómetros bajo el sol abrasador, encontró que el esfuerzo mental requería un tipo diferente de resistencia. Se le hacía un nudo en la garganta cada vez que veía una palabra que no podía pronunciar, y más de una vez pensó en abandonar. Pero su deseo de aprender era más fuerte. Con la ayuda de Andrés y otros compañeros, que también se unieron al esfuerzo, Carlos comenzó a reconocer letras, formar palabras y, eventualmente, leer pequeñas oraciones. Utilizaba todo lo que tenía a mano: viejos periódicos, carteles de advertencia en las paredes del cuartel, e incluso los paquetes de suministros militares que llegaban regularmente. El progreso fue lento, pero constante. A medida que pasaban los meses, Carlos se convirtió en un ávido lector, aunque todavía titubeaba con algunas palabras. Un día, mientras patrullaban un área peligrosa, Carlos y su unidad se encontraron en una emboscada. Sus superiores resultaron heridos, y Carlos tuvo que asumir el mando. La misión requería enviar un informe detallado sobre la posición del enemigo, algo que él sabía que no podía delegar. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, Carlos tomó papel y lápiz, y escribió su primer informe oficial. Cada palabra parecía un desafío, pero el soldado logró plasmar lo esencial. Cuando entregó el informe, esperaba ser reprendido por algún error, pero en cambio, su sargento lo miró con orgullo y lo felicitó por su esfuerzo. Ese momento fue decisivo en la vida de Carlos. No solo había superado su analfabetismo, sino que también había demostrado que era capaz de liderar y de enfrentar cualquier desafío que la vida o la guerra le presentaran. Su historia se extendió por todo el cuartel, y pronto otros soldados comenzaron a acercarse a él, inspirados por su perseverancia. Carlos no solo se convirtió en un líder en el campo de batalla, sino también en un mentor para aquellos que, como él, buscaban superar sus limitaciones personales. Con el tiempo, Carlos ascendió en las filas, pero nunca olvidó sus humildes orígenes ni las dificultades que había enfrentado. A menudo se le veía con un libro en la mano durante los momentos de descanso, siempre buscando aprender algo nuevo.
Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza y de la capacidad humana para adaptarse y mejorar, sin importar las circunstancias. Años después, cuando Carlos ya era un veterano respetado, regresó a su pueblo natal, donde fundó una pequeña escuela para enseñar a leer y escribir a los jóvenes que, como él, habían crecido sin esa oportunidad. Para muchos, él era un héroe militar, pero para Carlos, su mayor victoria había sido descubrir el poder de las palabras, y con ellas, un mundo lleno de posibilidades. La historia de Carlos es un recordatorio de que el valor no solo se encuentra en el campo de batalla, sino también en la lucha interna por superarse a uno mismo.